Bienvenidos a esta inmersión profunda exclusiva. A ver, hay sobre la mesa una pila de fuentes verdaderamente monumental hoy. Sí, es una cantidad de material enorme. Y tanto. Y la misión de hoy es adentrarse en uno de los temas más oscuros, complejos y, francamente, más magnéticos de toda la historia humana, que es la demonología. Claro, un tema que no deja indiferente a nadie. Exacto. Tenemos ante nosotros textos que abarcan, siglos de pensamiento. Por un lado, reliquias históricas como el infame Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas. Todo un clásico. O crónicas detalladísimas de exorcismos del siglo XVII, como el caso de Laudum. Y por otro lado, contamos con material sorprendentemente moderno. Como los registros clínicos del Dr. Gallagher. Eso es. Los registros psiquiátricos del Dr. Richard Gallagher. Sin olvidar los tratados del filósofo bizantino del siglo XI, Miguel Psellos, el análisis de Carl Jung sobre la evolución del mal y la exhaustiva Summa Damoníaca del padre José Antonio Fortea. Una bibliografía de peso. Vale, vamos a desgranar esto. Porque es vital aclarar desde el primer segundo que la intención aquí no es sentarse a contar historias de campamento para dar miedo, no. No, para nada. El objetivo de este análisis es entender cómo la humanidad ha estudiado, ha clasificado y se ha enfrentado a la idea del mal absoluto a lo largo de los siglos. Es un viaje fascinante que abarca desde la más estricta teología medieval hasta las consultas de la psiquiatría moderna. Hablamos de explorar las sombras de la mente y de nuestra propia cultura. Lo fascinante aquí es que la demonología no debe entenderse únicamente como una rama oscura de la religión, sino como un reflejo directo de la psique humana. Ya, de su necesidad de poner orden al caos. Totalmente. Si observamos la etimología, la palabra proviene del griego. Por un lado tenemos daimon, que significa genio o demonio, y por otro logía, que se traduce como ciencia o tratado. O sea, una ciencia del mal. Es decir, estamos ante un intento histórico de aplicar una estructura científica casi taxonómica a lo inexplicable. A lo largo de este análisis, nuestro propósito no es debatir si estas entidades existen en el mundo real o si todo es producto de la mente. Claro, hay que mantener la neutralidad. Más bien, la labor es examinar rigurosamente los registros históricos, los dogmas teológicos y los textos clínicos que nos aportan las fuentes, para comprender los esquemas mentales que hemos construido como especie frente al terror absoluto. Claro, mantener esa frialdad analítica es el enfoque correcto, aunque como lector admito que es más fácil decirlo que hacerlo cuando empiezas a leer los detalles de estos libros. Madre mía. Son duros, son textos muy duros. Para empezar por los cimientos de todo este asunto, hay que lanzar la gran pregunta que surge al hojear estos tratados. ¿Qué es exactamente un demonio, según estas fuentes? Esa es la base de todo. Porque, admitámoslo, la cultura popular, el cine, la televisión nos han vendido una idea muy particular, pero los textos clásicos y teológicos van por un camino completamente distinto. Muy distinto, desde luego. Para entender la naturaleza de esta figura hay que rastrear su evolución histórica y lingüística. En los textos del Antiguo Testamento, la palabra hebrea Satán no designaba un monstruo rojo con cuernos y un tridente. No, no tenía nada que ver con eso. Significaba simplemente adversario u obstáculo. Era una figura, casi un rol jurídico en la corte celestial, que ponía a prueba la fidelidad de la humanidad. Como un fiscal, ¿no? Exactamente, un fiscal. Y por otro lado, la palabra diablo proviene del griego diabolos, que se traduce como el que divide o el calumniador. La teología cristiana tuvo que unificar todo esto. ¿Y el momento clave llegó en el siglo XIII, si no me equivoco? Así es, las fuentes señalan el concilio de Letrán IV como el punto donde la Iglesia establece oficialmente que los demonios no son deidades malignas independientes. O sea, no son dioses oscuros con poder creador. Para nada. Son simplemente ángeles caídos. Fueron creados buenos por naturaleza, pero se corrompieron por su propia voluntad al rebelarse. Perdiendo su lugar en el cielo, pero manteniendo su esencia original. Y profundizando en esa esencia, los textos modernos del padre Fortea aportan unos matices que resultan, francamente, sobrecogedores. La visión de Fortea es muy particular. Según la Summa Daimoníaca, al ser ángeles caídos, los demonios son entidades puramente espirituales. No tienen cuerpo físico, ni cerebro, ni materia sutil. Nada físico. Pero lo escalofriante de la descripción de Fortea es que mantienen intactos tanto su inmenso poder angélico como su brillante inteligencia. No son bestias descerebradas. Que no están guiados por instintos primarios. Sin embargo, hay una trampa terrible en su condición.
Fortea señala que su capacidad de amar de forma sobrenatural ha sido aniquilada por completo tras su rebelión. Es una paradoja trágica. Total, conocen los misterios del universo, entienden la realidad a un nivel superior al humano, pero no aman. Su psicología está vacía de cualquier afecto positivo. Lo que los deja atrapados en un resentimiento perpetuo. Eso es. Es una descripción teológica sumamente precisa de lo que sería la privación absoluta del bien. Y esta necesidad humana de clasificar algo tan abstracto e inabarcable nos lleva a pensadores históricos como el filósofo bizantino Miguel Pselios. Ah, Pselios, sí. En su tratado medieval, Pselios no se conformó con hablar del mal en abstracto, sino que decidió categorizar a los demonios como si fueran entomólogos clasificando insectos. Literalmente. Creó una división en 6 tipos basándose en el entorno en el que supuestamente operaban: los ígneos, los aéreos, los terrestres, los acuáticos, los subterráneos y los lucífugos. Es decir, aquellos que huyen de la luz. Eso es. Fíjate que al leer a Pselios me llama mucho la atención cómo advierte específicamente sobre cuáles son los más peligrosos para el ser humano. No todos actúan igual ni buscan el mismo daño. Así es. Según sus escritos, las categorías inferiores eran más físicas y brutales. Por ejemplo, los demonios acuáticos se limitaban a ahogar a los incautos en ríos o lagos. ¿Y los subterráneos? Los subterráneos o lucífugos eran los causantes de asfixias en minas o de ataques que hoy identificaríamos claramente como epilepsia. Claro, la ignorancia médica de la época. Exacto. Sin embargo, Pselios advertía que los aéreos y los terrestres eran con diferencia los más astutos y temibles. ¿Por qué? Porque su objetivo no era simplemente causar un daño físico o la muerte inmediata. Buscaban infiltrarse y engañar disimuladamente las mentes humanas. Y el orden no se queda en el entorno natural, sino que llega hasta la mismísima estructura de poder en el infierno. La burocracia Del mal. Tal cual. La Summa Daemoníaca documenta, a partir de las experiencias fenomenológicas que Fortea y otros recogen en exorcismos, que existe una jerarquía férrea, casi dictatorial. una dictadura espiritual. Fortea menciona, por ejemplo, que entidades como Satán y Lucifer no son el mismo ser. Algo que choca con la creencia popular. Claro, como suele creerse, sino que representan los rangos más altos y distintos dentro de esa estructura inmaterial. Y el detalle más perturbador que arrojan las fuentes es que un demonio superior puede forzar a un demonio inferior a quedarse dentro de un cuerpo humano sufriendo durante el rito de un exorcismo. Es brutal. Aunque el espíritu inferior suplique salir por el tormento que le causan las oraciones, el superior se lo impide por puro autoritarismo. Les obligan a quedarse. Esto desafía completamente nuestra comprensión lógica. ¿Cómo obliga un espíritu a otro espíritu si no hay materia física que encadenar, golpear o empujar? Estamos hablando de una tiranía puramente mental y espiritual. Es una barbaridad conceptual. Si conectamos esto con el panorama general, vemos un patrón clarísimo. La humanidad siempre ha necesitado darle forma física a conceptos abstractos tan aterradores. Porque la idea de un mal puramente espiritual, invisible, que ejerce una tiranía mental, es demasiado difícil de procesar. Para el cerebro humano sí. No podemos luchar contra lo que no podemos imaginar. ¿Ya? Por eso, a lo largo de los siglos, el arte, la literatura y la iconografía se encargaron de ponerle un rostro reconocible al mal. Y la imagen visual del diablo que la audiencia tiene en mente hoy en día es en realidad un inmenso y fascinante collage de distintas culturas. Un verdadero corte y pega histórico para crear al enemigo perfecto. Exactamente. Un corta y pega histórico. Hay que situarse en la mentalidad de los primeros cristianos. Para ellos, las deidades y religiones paganas del Imperio Romano no eran simples mitos inofensivos. Las consideraban literalmente demonios disfrazados para desviar la adoración. Así que tomaron prestados atributos visuales muy específicos de esos dioses para representar a Satanás y sus legiones. Los cuernos en la cabeza y las patas de cabra, por ejemplo, se tomaron directamente del dios griego Pan. Que en la antigüedad representaba la lascivia, el desenfreno sexual y la bestialidad de la naturaleza. El tridente, tan clásico del diablo, se asoció a deidades como Poseidón o a Hécate, la diosa griega del inframundo y la magia. Poco a poco, mediante este reciclaje visual, el adversario espiritual e invisible de los textos hebreos se convirtió en un monstruo físico e híbrido.
Y hay que decir que ninguna obra solidificó y popularizó esa imagen monstruosa tanto como el infierno de Dante Alighieri. Ostras, claro. Las fuentes sobre historia del arte y literatura que manejamos señalan cómo Dante describió a Lucifer en el clímax de su obra. Lo situó atrapado en el centro mismo de la tierra, pero no en un lago de fuego, sino en un abismo eternamente helado. La descripción es dantesca, nunca mejor dicho. Es una bestia inmensa, velluda, atrapada en el hielo hasta el pecho, Tiene unas alas de murciélago colosales. lo cual simboliza la oscuridad y la perversión de la naturaleza frente a las hermosas alas de pluma de los ángeles celestiales. Y sobre todo, destaca un detalle grotesco. Tiene 3 caras en una sola cabeza, Una cara roja, que representa el odio, una amarilla, por la impotencia. y una negra por la ignorancia. Es una retorcida parodia de la Santísima Trinidad cristiana. Y con cada una de esas 3 bocas mastica eternamente a los que, según Dante, son los 3 grandes traidores de la historia: Judas, Bruto y Casio. Esa es la fuerza de la literatura, que pronto encontró su equivalente visual en el arte medieval y renacentista para llegar a la población analfabeta. Claro, la imagen entra por los ojos. Hay frescos del juicio final, como los mosaicos de Torcello en Venecia, o las obras de Frangélico, donde los horrores del infierno se representan de forma sumamente explícita para adoctrinar mediante el miedo. Y todo esto bebe de narraciones previas, muy populares en la Edad Media, en especial un texto del siglo XII llamado La visión de Tundal. Escrito por un monje irlandés anónimo. Ostras, la visión de Tundal y la influencia brutal que tuvo en pintores posteriores como Giotto. Esa es una imagen que, si la ves una vez, es difícil de olvidar. Se te queda grabada. El texto describe a un Satanás gigantesco, negro como el carbón, sentado sobre un lago de hielo. La criatura agarra a los pecadores con sus garras, los ingiere enteros y luego, literalmente, los defeca directamente sobre el hielo. Y allí, en esa inmundicia helada, las almas de los condenados se reaniman solo para volver a ser devoradas. En un ciclo eterno, doloroso y repulsivo. Años más tarde, Giotto plasmó exactamente esta brutalidad en su famoso fresco del juicio final en la Capilla Scrovegni, en Padua. Pintó a un diablo azulado, monstruoso y grotesco, devorando y expulsando humanos simultáneamente. Era una iconografía diseñada específicamente, milímetro a milímetro, para infundir un terror absoluto y visceral en la población europea. Un terror que cumplió su función de control social, pero que, con el tiempo, saltó de los frescos estáticos de las iglesias a la agitación de la vida real, a través de los diarios y registros de exorcismos. Ese es el gran punto de inflexión histórico. Cuando los demonios dejaron de ser figuras pintadas en la pared para asustar a los feligreses y la población empezó a creer firmemente que estas entidades invisibles invadían los cuerpos de sus vecinos, la historia dio un giro oscurísimo. El caso de Loudun, en la Francia de 1634, es el ejemplo perfecto de cómo esa histeria teológica se materializó en el mundo físico. Esa transición es clave. Dejamos la teoría teológica y el arte para entrar en los grandes casos históricos de posesión documentada. Al repasar las actas judiciales y los relatos de Loudun, la sensación es de estar leyendo el guión de una película de terror psicológico mezclado con un thriller político. Es un caso absolutamente emblemático, que refleja las tensiones de la época. Todo sucedió en un convento de monjas ursulinas en una pequeña ciudad amurallada de Francia. El protagonista involuntario de esta historia fue el párroco local Urbain Grandier. Grandier no encajaba en el perfil del sacerdote humilde. Para nada. Era un hombre muy educado, arrogante, con contactos políticos importantes y, según los registros, sobradamente conocido por tener múltiples amantes en el pueblo. Se ganó muchos enemigos. Exacto. Las acusaciones comenzaron cuando la superiora del convento, Juana de los Ángeles, y posteriormente otras monjas de clausura, afirmaron estar siendo embrujadas y atacadas espiritualmente por él. Y fíjate en el detonante, porque parece sacado de una novela. La chispa que encendió la histeria colectiva fue que Grandier, supuestamente, arrojó un simple ramo de rosas sobre el muro del convento. Un gesto que se interpretó como magia negra. A partir de ese momento, las monjas empezaron a exhibir comportamientos inexplicables. Sufrían convulsiones violentas, gritaban obscenidades en latín frente a las autoridades eclesiásticas y se contorsionaban de formas que los testigos describían como anatómicamente imposibles. La propia Juana de los Ángeles afirmó estar poseída no por uno, sino por una legión entera.
nombrando específicamente a demonios de la tradición como Asmodeo y Zabulón. El nivel de histeria pública fue monumental. Los exorcismos a las monjas dejaron de ser ritos privados y se convirtieron en un espectáculo público, casi una atracción turística. Tela. Patrocinada de facto por facciones de la Iglesia y el Estado que querían eliminar a Grandier por motivos políticos. Finalmente, Grandier fue arrestado, sometido a torturas inimaginables y quemado vivo en la plaza pública. Después de que sus acusadores presentaran en el juicio un supuesto pacto de sangre firmado con el diablo como prueba irrefutable. Grandier siempre juró ser inocente hasta su último aliento en la hoguera. Pero lo verdaderamente escalofriante de Laudun, lo que ha quedado para el estudio psicológico moderno, no fue el trágico destino político de Grandier, sino lo que le ocurrió a uno de los exorcistas enviados para tratar a la Madre Superiora. Ah, el jesuita Jean-Joseph Surin. Ese mismo. Edición clínica del horror psicológico. Surin dejó cartas y diarios describiendo su propio calvario y su colapso mental tras intentar liberar a la monja. Sentía, literalmente, que la posesión se le había contagiado por pura proximidad y empatía. Escribió en sus memorias que albergaba dos almas en su interior, una unida a la suya, luchando constantemente por el control físico de su cuerpo. Relataba episodios donde, al intentar hacer la señal de la cruz para rezar, su propia mano se rebelaba. Se volvía contra su rostro y esa otra alma le obligaba a morderse sus propios dedos de forma salvaje. Los historiadores y biógrafos señalan que Surin vivió atormentado por esta dualidad destructiva, entrando y saliendo de estados catatónicos durante más de 25 años. Es un testimonio desolador del daño que la sugestión y el estrés extremo pueden infligir en la mente humana. Y el problema es que este tipo de relatos de horror corporal y mental no se quedaron confinados en el fanatismo del siglo XVII. Ya, ojalá hubiera sido así. Si avanzamos en nuestras fuentes hasta pleno siglo XX, una época donde ya contábamos con los grandes avances de la ciencia médica y la psicología, seguimos encontrando casos documentados que desafiaron a la razón institucional. Cierto. Al sumergirnos en las fuentes contemporáneas, hay tres casos que resaltan por su impacto mediático y su crudeza. Empezando por el trágico caso de Anneliese Michel en Alemania de 1973. Un caso conocidísimo. Hablamos de una joven de 16 años diagnosticada inicialmente por médicos con epilepsia del lóbulo temporal y depresión. Sin embargo, desarrolló una aversión extrema y violenta a cualquier objeto religioso. Las crónicas relatan comportamientos espeluznantes. Comía insectos del suelo, bebía su propia orina y hablaba durante horas con múltiples voces guturales. El choque entre la ciencia y la fe fue fatal aquí, porque sus padres, convencidos de la posesión, abandonaron el tratamiento psiquiátrico y médico en favor de exorcismos secretos continuados. Trágicamente, Anneliese falleció a los 23 años por desnutrición severa y deshidratación, un caso que inspiró la conocida película El exorcismo de Emily Rose. Un choque institucional tremendo que acabó en desastre. Luego tenemos el caso estadounidense de finales de los años 40, conocido en los registros bajo los seudónimos de Roland Doe o Robbie Mannheim para proteger la identidad del menor. Era un niño que presuntamente intentó contactar a su tía recientemente fallecida utilizando una tabla Ouija. Poco después, desarrolló heridas y arañazos espontáneos en la piel que formaban palabras legibles. Y múltiples testigos, incluidos clérigos, afirmaron ver cómo los objetos pesados a su alrededor volaban solos por la habitación. Este fue el caso real, profundamente investigado por periodistas de la época, que inspiró la novela y posterior película El exorcista. Y para cerrar esta cronología oscura, no podemos obviar el espantoso caso de Michael Taylor en el Reino Unido, ocurrido en 1971. ¿Ese es terrible? Taylor era un hombre que, tras unirse a un grupo religioso y exhibir comportamientos erráticos y violentos, se sometió a un agotador exorcismo que duró toda una noche. Los sacerdotes involucrados afirmaron haber expulsado a decenas de entidades oscuras de su cuerpo, pero al amanecer le dejaron ir advirtiendo que un último demonio, al que llamaron el demonio del asesinato, seguía latente en su interior. Al día siguiente de esta advertencia, Taylor asesinó de manera absolutamente brutal a su esposa y a su perro. Fue juzgado y finalmente absuelto y confinado en un hospital tras alegar demencia y enajenación mental. Es un cóctel desolador de tragedia clínica y terror sobrenatural. Es un final absolutamente trágico. Y fíjate que es precisamente la crudeza de este tipo de desenlaces lo que obligó a replantear todo el sistema moderno. Totalmente.
Esto plantea una pregunta importante al abordar estos textos históricos desde nuestra perspectiva actual. A raíz de estas tragedias, hoy en día la Iglesia Católica no autoriza bajo ningún concepto proceder con un exorcismo oficial sin descartar previamente y de forma exhaustiva, mediante un equipo de profesionales médicos, cualquier enfermedad psiquiátrica. Hablamos de descartar esquizofrenia, epilepsia, síndrome de Tourette o trastorno de identidad disociativo. La ciencia actúa como el primer y gran filtro. Pero la gran incógnita que nos dejan algunas de las fuentes es ¿qué ocurre cuando la ciencia moderna, cuando psiquiatras experimentados se quedan literalmente sin respuestas clínicas ante la fenomenología que presencian en directo? Esa es exactamente la frontera donde los registros psiquiátricos modernos de nuestras fuentes se vuelven un rompecabezas fascinante. Tomemos los informes del Dr. Richard E. Gallagher. No estamos hablando de un sacerdote o un teólogo. No. El Dr. Gallagher es un psiquiatra certificado y profesor de la Universidad Médica de Nueva York. En 2008 documentó y publicó el caso de una paciente a la que llamó Julia para preservar su anonimato. Gallagher reportó en sus actas médicas, respaldado por otros testigos, que Julia levitaba a varios centímetros sobre la mesa. Hablaba fluidamente lenguas antiguas que jamás había estudiado en su vida y mostraba habilidades de clarividencia inexplicables, revelando secretos íntimos y vergonzosos de las personas que estaban presentes en la habitación en ese momento. Y no es un caso aislado en la literatura clínica que estamos analizando. ¿Qué va? Las fuentes también mencionan al Dr. Lieberman, un prominente director del Instituto Psiquiátrico del Estado de Nueva York. Varios de los terapeutas de su equipo médico empezaron a tratar a una mujer que afirmaba firmemente estar poseída. Tras meses de terapia sin ningún tipo de éxito clínico, ocurrió algo impensable. Estos psiquiatras, hombres y mujeres de ciencia, empezaron a experimentar sucesos de tipo poltergeist en sus propios hogares. Me reportaban que las lujas de sus casas parpadeaban solas, que los objetos y libros caían de las estanterías sin ningún tipo de intervención física, y que sufrían dolores de cabeza punzantes que aparecían al unísono, a la misma hora exacta, a pesar de estar en lugares distintos. Es decir, médicos de primer nivel enfrentándose a fenómenos para los que el manual diagnóstico de psiquiatría no tiene una etiqueta, pero que el manual teológico del padre Fortea clasifica meticulosamente. Y ya que mencionas de nuevo al padre Fortea, me parece que detallar su taxonomía moderna es vital para entender cómo se estructuran y ordenan todos estos fenómenos hoy en día. Como investigadora de estos textos, creo que es fundamental. En sus tratados teológicos, Fortea establece unas reglas claras y diferencia 3 niveles fundamentales de ataque demoníaco. Primero está la infestación. Esto afecta exclusivamente a lugares, casas, campos u objetos físicos. Son los clásicos ruidos inexplicables, olores fétidos o movimiento de cosas. Luego, un paso más allá, está la influencia u obsesión. Aquí hablamos de ataques externos dirigidos hacia la persona. Se manifiesta en fenómenos como parálisis del sueño recurrentes, marcas físicas sin explicación o la sensación angustiosa de ser atacado en la cama por entidades invisibles. Como los íncubos, pero siempre sin que la persona pierda el control interno de su cuerpo. Y finalmente, llegamos al grado máximo y más destructivo, que es la posesión pura y dura. En este estado, según los textos, la entidad invasora toma el control motor e intelectual absoluto del cuerpo de la víctima y la conciencia de la persona se anula o queda adormecida temporalmente. Dentro de este estado crítico, los registros exorcísticos de Fortea subdividen el comportamiento de los demonios en 2 grandes categorías fenomenológicas que resultan muy gráficas. Por un lado, describe a los demonios clausi. Del latín, cerrados. Eso es. En estos casos, la persona poseída cierra los ojos con una fuerza tremenda, los globos oculares quedan en blanco bajo los párpados y el individuo entra en un trance silencioso, mostrando una rigidez muscular casi cadavérica. Y en el extremo opuesto, Fortea describe a los demonios aperti, o abiertos. En este escenario, el poseso mantiene los ojos abiertos de par en par, con la mirada fija. Se muestran extremadamente violentos, tremendamente locuaces, insultando a los presentes con detalles personales. Exhiben una fuerza bruta y una ira descontrolada que en los relatos suele requerir que varias personas sujeten físicamente a la víctima para evitar que se autolesione o ataque al exorcista. Es todo un compendio clínico del horror.
Al final del día es una catalogación exhaustiva de lo profundamente irracional. Es el enésimo intento del ser humano por imponer orden, nombres y reglas lógicas a un fenómeno que por su propia esencia destructiva lo que busca es desestabilizar la realidad misma. Entonces, ¿qué significa todo esto? Independientemente de las creencias religiosas personales que tenga cada cual, o del profundo escepticismo con el que la ciencia y la razón deban abordar siempre estas fuentes, lo que la historia de la demonología demuestra es el inmenso e inagotable poder de la narrativa humana. Hemos visto cómo la humanidad necesita imperiosamente estructurar la idea del mal absoluto. Sin duda. A lo largo de este análisis profundo, hemos viajado desde el concepto abstracto hebreo de un simple adversario, pasando por monjas del siglo XVII convulsionando en claustros franceses, hasta llegar a psiquiatras neoyorquinos contemporáneos viendo caer los libros en sus propios salones. Todo esto, desde el monstruo de 3 cabezas pintado al fresco por Dante y Giotto, hasta los detallados manuales de clasificación modernos, es el intento milenario de la especie humana por ponerle un rostro reconocible, una jerarquía estricta y unas reglas medibles a nuestras sombras más profundas e incomprensibles. Así es. Para quien nos escucha, la clave es no dejarse abrumar por los detalles escabrosos de estos textos, sino observar el incalculable valor histórico, antropológico y cultural que reside en ellos. Son, de una forma u otra, espejos que reflejan los miedos más profundos de nuestra propia psicología. Y para finalizar esta inmersión profunda, hay un detalle transversal en las fuentes históricas que invita a una última y gran reflexión. Hemos hablado extensamente de la visión cristiana, donde la posesión se entiende como la invasión de un ángel caído. Es decir, hablamos de una entidad preternatural, un espíritu antiguo que nunca ha sido humano y que siente un odio activo y cósmico hacia la humanidad. Sin embargo, si miramos textos del judaísmo medieval, vemos que abordaron el fenómeno de la posesión de una manera radicalmente distinta, a través de la figura folclórica del Dybbuk. ¿El Dybbuk? Sí, el Dybbuk no es un demonio antiguo, no es un ángel caído, ni un siervo de Lucifer. Es simplemente el alma errante, desesperada y profundamente desorientada de una persona fallecida que invade un cuerpo vivo no para destruir el mundo, sino para intentar terminar asuntos humanos inconclusos que le impiden descansar. O sea, un fantasma humano frente a un monstruo cósmico. Exacto. Esto deja a la audiencia con un concepto final muy potente para explorar por su cuenta. Si culturas históricas tan entrelazadas interpretan el terrorífico acto de la invasión del propio cuerpo de maneras tan radicalmente diferentes, por un lado, un monstruo preternatural y malicioso frente a, por otro, un fantasma trágico e intensamente humano que se aferra a la vida, ¿qué nos dice eso verdaderamente sobre los esquemas mentales que construimos para enfrentarnos a lo irracional? Es una gran pregunta. Es el concepto del mal, en última instancia, una fuerza cósmica y externa que nos asedia en la oscuridad, o es simplemente el reflejo deformado, magnificado y trágico de nuestra propia y compleja historia humana.